Según los últimos datos que ha ofrecido la Fundación ANAR, la conducta suicida en niños y adolescentes se disparó con 906 tentativas hasta el mes de agosto. Es la cifra más alta de los últimos 10 años. Los últimos casos de intento de suicidio se han asociado al acoso escolar. Esta problemática está cada vez más mediatizada, pero sigue presente en muchas de las aulas educativas de nuestro país. El bullying escolar se suele producir durante el recreo, en la fila para entrar a clase, en los baños, en los pasillos, en los cambios de clase al entrar y salir del centro, en el transporte escolar o en el comedor. También puede ocurrir en el aula, cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a otros alumnos. Pero cada vez más el bullying también se manifiesta a través de las redes sociales. Hoy, en Plaza al Día, bullying, una lacra que no cesa. España es uno de los países donde más ciberacoso sufren los menores de edad, con aproximadamente un 40% de jóvenes españoles que han sido acosados por vías digitales, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Stop Haters es la primera asociación en España creada para afrontar el acoso y el ciberacoso a través de las redes. Vamos a saludar a su presidenta, es Sara Antúnez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llegamos tarde en España con estos asuntos? Bueno, yo creo que llegamos tarde en general. No tenemos tampoco que flagelarnos pensando en esto, ¿no? En que somos los últimos de la cola. Obviamente nuestros números son muy altos y en comparación con otros países somos los peores datos, pero sí que creo que en general se está llegando tarde. Por eso tampoco se encuentra una solución eficaz. Sí que es cierto que ya hay enseñanzas, ¿no?, que aplican ciertos sistemas y protocolos que están funcionando, pero bueno, España sí que es más reticente a la hora de aplicar, vamos a decir, novedades que puedan ayudar y sobre todo creo que tendemos, y esto sí que es una cosa muy nuestra, a no aceptar los problemas, los negamos y de esta manera no los vamos a solucionar nunca. Parece que nos dé miedo, ¿no?, hablar de estas cifras. Ahora, como decíamos, ya no se hace bullying solo en el centro educativo. Uno de los principales problemas actualmente es el teléfono móvil, el smartphone. Efectivamente, tenemos que pensar que hasta hace 30 años, 20, bueno, incluso yo tengo 31 y no tuve móvil hasta ya mayor. Entonces tenemos que pensar que hace muy poco que los menores tienen teléfonos, además cada vez a más pronta edad. Estamos hablando de regalar un iPhone con 9 años y es que un iPhone es un smartphone, no es un teléfono, como su propio nombre indica. ¿Y qué ocurre? Que antes efectivamente, como decías, era solo en el entorno escolar. Ahora es 24/7, 365 días al año. Y la problemática además que emana de esto es que pensemos entre todos que si el acoso se produce en el teléfono, aunque sea por compañeros de la escuela, las responsabilidades son más difíciles de atajar, ¿no?, en un procedimiento judicial, por ejemplo, porque el colegio va a decir que no ha sido en el centro. Y efectivamente tienen en parte razón, porque hay mucho acoso que no ha ocurrido estando en el centro, dado que es por teléfono, y así viceversa. Entonces, para dilucidar responsabilidades también se complica mucho con el hecho de que sea digital. ¿Cree que nos falta educación digital para poder hacer un buen uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales? ¿Existe esa carencia en la educación española? Total. Pero no solo de los menores, de los mayores, de los padres, de los profesores. Bueno, lo primero, creo que la tecnología va muy rápido. Mucho más rápido de lo que incluso los que nos dedicamos a ella podemos llegar a encontrar. Nos ocurre muy de vez en cuando, bueno, no tan de vez en cuando, nos ocurre de vez en cuando que vamos a un cole o hacemos una formación y los niños tienen aplicaciones o juegan a juegos que nosotros no sabíamos que existían. Y estamos al día, ¿no? Intentamos todo lo posible. Entonces, entre el salto generacional, que la tecnología ha llegado hace poco, que los menores no utilizan lo mismo que sus padres y, por supuestísimo, tampoco que sus abuelos.
y que todo esto pasa sin que haya unas reglas claras de juego, es una locura. Yo siempre pongo el ejemplo. Si ahora mismo un niño que nace, la tasa de natalidad ya sabéis que se ha elevado, ¿no? O sea, hay menos nacimientos y encima más mayores los padres. Si nos ponemos con que un niño de 9, 10 años tiene padres de 45, tiene un smartphone con acceso a Internet desde 9, 10, 11 años y utiliza aplicaciones que los padres no saben que existen, ¿cómo se controla eso? O cómo se controla en el colegio, porque pasará lo mismo con los profesores, con los secretarios o con los directores de la escuela. Entonces hay un salto generacional grande y sobre todo ya no es que no haya formación en la escuela, es que no hay formación a la ciudadanía y eso tiene que cambiar cuanto antes. ¿Cuál es el método que proponen para afrontar el acoso y el ciberacoso a través de las redes? Bueno, pues nosotros lo que pensamos es que si hay una herramienta que tiene toda una población, como es Internet o dispositivos o redes sociales, sí que quizá las administraciones públicas deberían proponer servicios para facilitar que las personas aprendan y se formen en esto, ya sean cursos, páginas donde puedas empaparte, ¿no? de novedades, de las aplicaciones que utilizan ahora los niños. Que sí, que está el INJUVE, está el INCIBE, pero desde nuestro punto de vista no estamos llegando. Y lo que desde luego proponemos y nos parece que, nosotros lo estamos intentando llevar a cabo, pero no todo el mundo nos llama y al final, es muy complicado que, como te decía, voy a hilar con el principio, si no se acepta un problema tampoco vamos a poner herramientas para solucionarlo, pero una de las cosas donde nosotros más hincapié hacemos es en formaciones, da igual en empresas privadas que en escuelas, que en empresas públicas, donde participen los niños y los padres. Porque de esta forma aprenden en común y a los padres les da seguridad entender lo que hacen los niños y a su vez los niños no ven con tanta lejanía a sus padres en el entorno digital. Entonces creemos que sería la forma más fácil de dinamizarlo y ya para los más pequeños en la escuela, o sea, directamente desde los cursos inferiores. Claro, precisamente de la escuela, las nuevas tecnologías han sido un complemento fundamental para la formación educativa gracias a su incorporación a los centros. Sin embargo, ese mal uso ha propiciado el ciberacoso en las redes sociales. En su opinión, ¿cuál es la función de los centros educativos a la hora de resolver el problema del ciberacoso? Bueno, yo creo que la educación es fundamental porque al final cuando hay problemas de ciberacoso o de bullying, ¿no? Como se llama generalmente, es por una falta de empatía atroz. O sea, siempre, es verdad, cuando dicen siempre ha existido, sí, claro, siempre ha existido, desgraciadamente, pero es que ahora es una tortura. Por ello, sí que creemos que si tú formas a los niños en redes sociales, en plataformas, pero en todo, o sea, desde que no manden fotos desnudos, que eso les puede afectar en el futuro, que tengan cuidado con sus contraseñas, que protejan lo que hacen con su teléfono, o sea, 360. Pero si además les enseñamos que detrás de una pantalla hay una persona, que esa persona está sufriendo muchísimo, que le podría pasar a cualquiera, y que los móviles no pueden ser una herramienta de destrucción masiva, sino todo lo contrario, creo que podríamos llegar, no van a bajar a cero esos datos, o sea, sería una utopía y estaría mintiendo, pero sí bajarlos por lo menos un 60-70%. Falta empatía porque los niños ya han deshumanizado a las personas con el teléfono. ¿Qué herramientas plantean ustedes para favorecer la colaboración entre los padres y los educadores? Bueno, esto es complicado porque al final es lo que te comentaba, ¿no? Se pasan la pelota unos a otros y es difícil, pero desde luego creo que el kit de la cuestión está en que si todos sabemos lo mismo de plataformas, de redes, de dispositivos, de contraseñas, de cómo educar, el ejemplo clásico. Antes, a ti, a mí, a cualquiera que nos esté escuchando, nuestros padres y profesores nos decían a la salida del colegio, si hay un señor dando caramelos, no lo cojáis. Pues esto es lo mismo. Si nosotros ahora, en vez del señor del caramelo, le decimos a nuestros hijos que no acepten una solicitud de amistad de una persona que no conocen, también les estamos educando a que no entren, no sean víctimas de cualquier delito que pueda ocurrir en la red. Así que es simplemente adaptar la forma de educar a las nuevas tecnologías.
que adaptarla, no hay que cambiarla. Y volveremos a llegar a un equilibrio, aunque evidentemente no vamos a llegar nunca a cero, pero por lo menos no habrá tantos niños mal. Los profesionales del sector legal, ¿en qué pueden colaborar para ayudar en la erradicación del ciberacoso en las redes sociales? Pues mira, esta pregunta me gusta muchísimo, porque además yo ejerzo, y una de las cosas con las que más presión estamos intentando hacer es con el tema del Código Penal de los menores. Cuando un menor de 14 años es inimputable y son sus padres los que responden económicamente de lo que hayan podido hacer, obviamente el niño no siente un castigo real. Y además también hay que activar bien los protocolos dentro de los colegios, los protocolos antiacoso. Por lo tanto, por un lado, por el tema judicial y de reforma del Código Penal de menores, tiene que haber unas herramientas para que sí, unos niños de 10, 11 años acosan a otro con el teléfono, vale, no, a lo mejor no tenemos que hablar de códigos penales, pero sí podríamos hablar de que tengan que hacer algún trabajo, ¿no? Como un trabajo en beneficio de la comunidad adaptado a su edad, que tengan que ir a una serie de terapias, algo, ¿no? Para que sean los niños realmente los que aprendan la lección. Eso por un lado. Y por otro lado, los protocolos antiacoso. Se habla muchísimo de ellos, pero preguntas en cualquier centro escolar y es una locura. O sea, muy pocos saben ponerlos en marcha. Pocos tienen los profesionales que realmente, supuestamente, se requieren. Las fechas para ponerlo en marcha no están claras y los finales suelen ser que el niño acosado se va del colegio, cuando esto nunca debería ser así. Entonces, desde el punto de vista legal, aparte de que cuando hay un caso, obviamente el abogado siempre va a ser el facilitador, ¿no?, de la solución, en el sentido de que te acompaña en el procedimiento judicial, también esa presión para reformar legalmente las cosas que desde nuestro punto de vista no están funcionando. Con respecto al actual marco legislativo, ¿considera que deben adaptarse con mayor precisión a delitos como el ciberacoso o delitos relacionados con las nuevas tecnologías? Sí, sin ninguna duda. O sea, por una parte es verdad que nuestro Código Penal desde el 2015 asumió como medio donde se puede cometer un delito la red, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, sí que la Unión Europea está trabajando en directivas pues de responsabilidad hacia las plataformas, por ejemplo, si pasa algo en Twitter o pasa algo en Facebook, que haya una responsabilidad. Siempre que hablo de responsabilidad con plataformas hablo económica, obviamente. Pero bueno, se está trabajando sobre ello. Ya se ha hablado de prohibir TikTok en Francia, por ejemplo, o de prohibir teléfonos a menores de 9 años en centros educativos. Se están haciendo cosas y las propuestas que hay sobre la mesa no son malas. Pero en mi opinión todavía no son suficientes. ¿Hay un perfil del acosador? ¿Se ha podido construir ese perfil? Bueno, nosotros llevamos 7 años trabajando en ello, porque además tenemos psicólogos maravillosos dentro del equipo y criminólogos, pero no hay un perfil, tampoco lo hay de víctima. Es curioso esto, porque, bueno, víctima es verdad, podemos ser cualquiera que utilicemos las redes, porque hay demasiados delitos, por desgracia, pero como agresores, bueno, quitando lo típico, ¿no?, de bandas organizadas, de pederastia, etcétera, que eso sí está más encajado, nos encontramos con agresores de todo tipo. Pero sí que hay una cosa que tienen en común y me gustaría destacar en esta conversación, que es la falta de tolerancia ante la frustración o ante el no. Un alto porcentaje de acoso entre individuos, o sea, entre uno o un grupito contra uno, se suele dar porque es como que no aceptan un no por respuesta, no aceptan que la novia les haya dejado o no aceptan que no haya querido jugar al fútbol con ellos en un momento dado. Eso sí que se repite, pero claro, vivimos en la sociedad de la inmediatez, entonces habría que ver quién no tiene tolerancia, o sea, falta de tolerancia ante un no. Pues Sara Antúnez, presidenta de la asociación Stop Haters, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y lo que necesitéis. Por desgracia, cuando se produce un caso de bullying, el acusado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso en situaciones extremas, conductas autodestructivas. Es el caso de Kira López. Se suicidó cuando tenía
15 años. Fue el 19 de mayo de 2021. Sus padres, José Manuel y María José, siguen defendiendo que su hija era víctima de acoso escolar en la escuela y que esta situación le empujó a quitarse la vida. Hablamos precisamente con el padre, José Manuel López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Usted inició una gran recogida de firmas para pedir al Ministerio de Educación que aprobara una ley nacional contra el acoso escolar. ¿Cuántas firmas finalmente ha podido recoger? Pues ya estamos cerca de las 254.000 y la verdad es que sigue subiendo y por desgracia cada vez que un niño se quita la vida, las firmas vuelven a subir, ¿no? Nos gustaría que esa petición que hice cuando mi hija se quitó la vida no existiese ni siquiera, ¿no? Porque parece hasta algo irreal, pero bueno, ahí están esa cantidad de familias que están preocupados por el tema. Claro, porque en el caso de su hija, ¿en qué punto se encuentra la investigación? Parece que la audiencia de Barcelona concluyó que no se podía vincular, ¿no?, la acción, el suicidio, a una inacción del centro escolar. Lo has definido perfectamente, es así. Yo leí el caso Hawking, no sé si lo habéis mencionado en el podcast, no. y Hawking, ni aun dejando por escrito antes de quitarse la vida, fue el primer suicidio que creó alarma social en España, ¿no? Ni aun dejando por escrito quiénes eran sus acosadores y el por qué se quitaba la vida, ni ahí se pudo demostrar que había relación y no se pudo demostrar que hubo intención suicida por parte de los victimarios, ¿no? Claro, mi hija se despidió, pero ni siquiera dejó nombres. Entonces, es verdad que pusimos una demanda penal con nuestra abogada Carnaval, pidiendo que se investiguen si había relación, pues hubo inducción al suicidio, y ha salido que no. Pero yo estuve obligado a hacer esta petición vía penal porque piense que mi hija, a la semana de morir, en su correo de colegio recibió un mensaje que ponía muere, muerte, y si yo no llego a hacer esta demanda vía penal, no hubiese podido añadir las otras peticiones, que una de ellas era averiguar quién envió ese correo, y finalmente se supo que era un igual de la clase, era un niño repetidor de su clase. También pedí que se mirasen los correos de sus acosadores, los de un maestro, y eso no se hizo caso. Se respondió diciendo que a pesar de que había bullying cometido hacia Kira, era un tipo de bullying que no era delictivo. Eran reírse de su tono de voz, reírse de su acento de inglés, reírse de su maquillaje cuando se lo ponía, y cosas similares que no están contempladas en el Código Penal, y por lo tanto eso no se puede solucionar vía penal. Oiga, ya, pero es que Kira está muerta. Mi hija no está recuperándose en casa de su mente ni en una silla de ruedas. Mi hija ha fallecido porque ha pensado que no merece la pena vivir. Yo creo que sí que tienen que haber consecuencias, llegado el caso, penales. Yo creo que sí. ¿Cuándo detectaron ustedes que su hija estaba sufriendo acoso escolar? Bueno, no es que lo detectásemos. A veces los periodistas nos hacen esta pregunta. A nosotros Kira nos contaba de forma explícita que le estaban acosando, sobre todo cuando tenía 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Pero el colegio te hacía ver que lo estaba solucionando. Luego, con el tiempo, averiguas que ni se aplicó protocolo, ni realmente hicieron nada. Lo que hicieron era esperar a que acabe el curso y cambiar a los acosadores de clase, como había en 3 líneas, cambiarlo de línea y volvemos a empezar. Y ya es ese año, o tienes suerte y no hay acoso, o hay menos, o al año siguiente te vuelven a cambiar y vuelve a haber más acoso, que es lo que le pasó aquí. Aquí el problema realmente está en cómo diferencias tú, como padre o como madre, que haces que tu hija sea en tu casa, en tu espacio, la persona más querida y más feliz del mundo, la persona que más empoderas, que resalta sus cualidades, ¿no? ¿Cómo haces que eso en el colegio siga sucediendo? Pues como padre no estás allí. Si en el colegio no transmiten los mismos valores ni hacen lo mismo que en casa, pues posiblemente pierdes. ¿Cómo cuantificas el daño que se le hace a tu hija? Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Ellos son profesionales de la enseñanza y se presupone que conocen muy bien a los niños, ¿no? A lo mejor son ellos, sus psicólogos, sus psicopedagogos, los que sí pueden o tienen la capacidad
para identificar el daño que tiene, pero un adulto, en principio, ponerse en el lugar de un niño y hasta el punto de tener la empatía, de saber cómo sufre, yo creo que eso es muy difícil. Yo sabía que mi hija a veces iba mal y le ayudábamos, íbamos al colegio, poníamos la queja por escrito, pero claro, hasta el punto de quitarse la vida, pues mire, pues esto es lo peligroso del acoso escolar, ¿no? Claro, Que parece que lo van a soportar y no es así. y no es así. Y no lo puedo soportar, Kira López, con 15 años, pero nos está hablando usted de un acoso que comenzó cuando tenía 4 años. El problema de este centro educativo, porque después de morir mi hija salieron decenas y decenas de casos de acoso escolar del mismo centro, cuando a nosotros nos dijeron que el problema lo tenía mi hija, que tenía que aprender a socializar, que le apuntásemos a algo externo. Era época de pandemia y no podías apuntar a nadie, a nada externo, porque no había nada. Y te hacen ver de alguna forma que el problema lo tienes tú, que es la víctima la que tiene que ir al psicólogo. Mira, esto es un error de libro que se comete en muchos colegios. La víctima tendrá que ir al psicólogo por el daño que se le está haciendo para recibir una cura. Pero realmente el que necesita ayuda, la persona que está enferma, es el victimario, es el que acosa, porque que niños pequeños sean capaces de acosar a otros para divertirse y sean capaces de coordinar a un grupo e ir haciéndolo crecer para que acosen a una persona, me parece que esos chicos necesitan que se les reconduzca y actualmente no hay ninguna medida contra ellos. Los protocolos actuales, los de las 17 autonomías, se fijan en la víctima, quitan de la clase a la víctima y mandan al psicólogo a la víctima. Con los victimarios no se hace nada, por eso tenemos la sociedad que tenemos en parte. Claro, nos contaba usted que una semana después de la muerte de su hija, en su correo electrónico llegó un mensaje que finalmente se averiguó que fue de un compañero en el que le incitaba a morirse, muérete. Y se identificó a ese, bueno, pues al emisor de ese mensaje. Sí. Yo no sé si ¿ha tenido usted la oportunidad, con el dolor que no puedo ni siquiera alcanzar a imaginar que puedan sentir ustedes después de una situación como esta? ¿Ha llegado a poder hablar con los padres, con las familias de quienes pues acaban siendo acosadores para que se dé una situación como esta, una situación tan dura como esta? A ese chico me lo encontré en la puerta de casa a los meses de morir mi hija y le pedí al familiar que lo trajo, porque esto es un barrio, ¿no?, en Barcelona, y le dije, sin que él lo escuchase, por favor no lo traigas más aquí, ¿no?, porque ya sabes el mensaje que envió a mi hija. Pensaban que no lo sabíamos. No solo no hemos hablado con sus padres, sabemos además que su madre, por alguna razón, se puso a seguirnos en redes sociales con un nombre falso y se dio de alta en Twitter con el nombre de padre de Kira. Ahora explíqueme usted el porqué. También sabemos que este niño, junto a otros bullies, se rieron en la puerta del colegio de la muerte de mi hija, en voz alta, diciendo algo así en tono jocoso como que sí, se ha muerto y que no le hemos empujado nosotros, cada día se muere gente, jajaja, no pasa nada. Pues el colegio ni ha denunciado que ese niño enviase ese correo electrónico. El juez en el auto pone que el niño dice que lo ha enviado por error y no hace nada más. Y los papás de los otros niños, pues yo creo que en el fondo saben que sus hijos se han burlado de la muerte de mi hija, pero también creo que les da auténtico pánico de tenerlo confirmado. Tarde o temprano lo van a tener confirmado porque nosotros estamos iniciando ahora la vía civil y ahí saldrán nombres. Ahí saldrán nombres. Estoy casi seguro de que ustedes, los familiares de Kira, han revisado 100.000 veces, aunque sea mentalmente, lo que acabó sucediendo en todos esos años, cuál fue la situación y cuáles fueron las acciones. Me gustaría que esta entrevista sirviera para quienes puedan estar viviendo una situación análoga a la suya. No sé si nos puede dar usted señales de alarma y consejos para los padres de niños que puedan estar siendo acosados o padres que tengan la sospecha de que sus hijos están siendo acosados. Claro, porque por desgracia no, a mí no me ha salido bien, pero sí puedo aconsejar sobre lo que no se tiene que dejar de hacer, ¿no?
lo primero que aconsejo es que si el profesorado y sobre todo la dirección no se involucran en solucionar el problema y no lo ven grave o ni siquiera lo ven, porque a veces hay centros educativos que dicen, bueno, esto, el acoso social entre niños es una tontería, son cosas de niños. Si no se involucran para solucionarlo, no les quedará más remedio que cambiarse de centro. Y además que lo hagan deprisa. E incluso les aconsejo que mientras hagan ver que su hijo tiene diarrea o cualquier cosa, o dolor de espalda o lo que sea, y no le lleven ni al centro, porque, oiga, si el niño está sufriendo y usted le tiene que llevar obligatoriamente y el niño entiende que no se va a librar nunca, eso no es bueno para el niño, ¿eh? Eso es que no lo es. Yo siempre aconsejo eso en el primer momento. Y luego, pues, que se informen de todo, que tomen nota por escrito, que pidan que se levante acta, incluso que graben las conversaciones con el profesorado, que pidan que se aplique protocolo, ¿no? Que lo tienen que comunicar a educación. Ahí, cuando están queriendo arreglar el problema, ¿no? Que quede todo documentado. Pero ya le digo, cuando no, hay que salir corriendo del centro. Y es contra lo que yo lucho ahora. Porque ahora los hijos de los papás y las mamás están seguros en los colegios dependiendo de la suerte de director y de tutor y de jefe de estudios que tengan. No tiene que depender de la suerte. Tienen que haber unos protocolos que garanticen que todos los niños están seguros, tanto físicamente como mentalmente en la escuela. Y hoy esa suerte del tipo de profesorado que tengan. Yo creo que hay otro temor que puede tener cualquier padre que nos esté escuchando ahora. Desde luego, el temor a que un hijo suyo, una hija suya, viva una situación parecida a la de Kira, se lleva la palma. Pero yo creo que hay otro temor, que es el de que su hijo o su hija se convierta en acosador o en acosadora. ¿Qué recomienda al padre que pueda temer eso? ¿Qué tienen que hacer los padres para evitar que se pueda dar esa situación? Porque los centros seguro que tienen una responsabilidad, pero los padres también tienen una responsabilidad sobre aquello que hacen sus hijos. Oye, yo siempre digo que los principales responsables del acoso escolar, los principales son los padres de los niños que acosan. ¿Qué pasa? A partir de aquí, yo no dejo a mis hijos en casa de sus padres, los dejo en el colegio, ¿no? A partir de ahí empiezo a responsabilizar, que no a culpar a los maestros, porque son los que están. Sabéis que hay niños que nacen sociópatas, pero si los reconduces desde pequeños, pues pueden tener una vida normal, ¿no? Y ser adultos sanos. Pero si les dejas a su libre albedrío, pues se pueden convertir en delincuentes, en maltratadores de su mujer, en fin, de una serie de cosas. Yo lo que aconsejo es a todas las víctimas de acoso que lo comuniquen al colegio, y el colegio tiene que comunicar a los padres de los victimarios que sus hijos se están portando mal, porque en muchas ocasiones los niños que hacen acoso escolar, sus padres ni lo saben. Y eso es lo que de ninguna manera puede estar ocurriendo. Yo sé de casos que había padres que ni sabían que su hijo era un maltratador, porque fuera se porta de otra forma. Hombre, vamos a hacérselo saber, ¿no? Otra cosa ya es si quieren reconocerlo o no, porque hay muchos padres y acosadores que confunden que el que su hijo sea un maltratador con el que sea el líder. Muchos papás creen que su hijo es el líder de la clase, cuando en realidad es un maltratador y un manipulador, ¿no? Pues ahí hay un problema con los padres también. El tema es complejo, es difícil de solucionar, pero se puede. Yo estoy convencido que se puede atajar y se puede mejorar mucho. Kira se suicidó a las 8:04 del 19 de mayo de 2021, cuando tenía 15 años. Saltó al vacío por la escalera desde la planta más alta del edificio en el que residía junto a sus padres, que, como están escuchando, siempre han defendido que estaba sufriendo bullying desde los 4 años por parte de sus compañeros de clase y que el colegio la dejó desprotegida. José Manuel López, le agradezco mucho esta entrevista y siento muchísimo su pérdida. Gracias. Bueno, no era esperada. De hecho, con Kira había mucha comunicación, nos lo contábamos todo, incluso hablábamos de la muerte, del suicidio, y no lo esperábamos. Pero la indefensión aprendida, que los psicólogos saben lo que es, tiene esto. Bueno, pero esto tiene que parar. Gracias por darme voz.
En 2006, el Ministerio de Educación finlandés, preocupado por los crecientes casos de acoso escolar, encargó a un equipo experto en psicología infantil y acoso escolar un programa específico para eliminar esta lacra de sus aulas. Desarrollaron Kiva, el prestigioso programa contra el acoso escolar, cuya eficacia ha quedado demostrada en rigurosos estudios científicos. Además, sus efectos positivos se han extendido a una mayor motivación y a mejores resultados académicos. El éxito de ese programa se ha extendido fuera de Finlandia y ha llegado a colegios de todo el mundo. El Centro Educativo Mascamarena, en la Comunitat Valenciana, lo ha implantado en este curso 2022-2023 en todas las etapas educativas del colegio, con el objetivo, pues, de prevenir y de gestionar aquellos conflictos que aparecen en el entorno escolar. Queremos hablar de ello y para esto vamos a saludar a la coordinadora pedagógica de primaria de ese centro educativo Mascamarena, que se llama Camino Moscardó. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues lo primero es que nos explique en qué consiste este método, el método Kiva. Pues mira, el método Kiva es un programa escolar educativo que, bueno, como bien has dicho, tiene como objetivo sobre todo mejorar la convivencia y prevenir las posibles situaciones de acoso que se puedan pues dar, ¿no? en un cole. ¿Pero qué se hace? ¿Cuáles son los elementos que lo hacen diferencial respecto a otras acciones que se puedan implantar para prevenir el acoso escolar? Pues es un programa que está basado en unas lecciones que se imparten, como bien habéis dicho, en todas las etapas educativas. Es un programa que está muy bien estructurado, que tiene un material muy versátil, muy práctico para los alumnos y sobre todo lo que a nosotros nos gusta es que hace muchísimo hincapié en la responsabilidad que tienen todos los alumnos para ayudar y para contribuir al bienestar. Por tanto, se trata de poner en conocimiento de los alumnos un material pedagógico. Sí, es un material que les proporciona herramientas para apoyar, para ayudar, para detectar posibles situaciones, lo que les da, pues al final, les enriquece mucho, les da muchísimas habilidades. Ese programa trabaja sobre aquellos que puedan ser acosados, sobre aquellos que se puedan convertir en acosadores y también sobre los compañeros, los observadores de ese acoso. Claro, el programa trabaja con todos los alumnos, pero sobre todo hace hincapié en los alumnos observadores, que al final es la gran mayoría, ¿no? Entonces, les da muchísimos recursos para saber qué es lo que tienen que hacer si ellos observan una situación en la que un alumno pues pueda necesitar ayuda. Y al final es lo que a nosotros nos gusta muchísimo de este programa, que desde que son muy pequeños les hace que sean muy empáticos, que trabajen mucho valores pues de escucha, de observar y sobre todo de involucrarse, de ser activos en la ayuda, ¿no? De ayudarles pues eso a respetar, ¿no? A que entiendan que uno no puede estar quieto cuando pasa una situación así, sino que tiene que actuar. ¿Han notado ustedes ya un cambio en este curso después de que se haya implantado este programa Kiva? Nosotros sí hemos notado que los niños están muchísimo más sensibles a la hora de hablar y de comunicar y sobre todo incluso entre propios compañeros, ¿no? Decir, bueno, pues esto que has hecho, esta actuación no es correcta, no hay que hacerlo, porque podemos hacer daño, podemos herir, muchas veces sin querer. Los niños a veces tienen actuaciones que no son conscientes del alcance que pueden tener, pero ellos mismos ya van verbalizando y se van ayudando unos a otros y sí que hemos notado que como una mejora, digamos, en la convivencia. Por lo que sabemos, los efectos del programa parecen ser mayores en los alumnos de primaria que en los alumnos de secundaria. Eso es consistente con estudios que evalúan otros programas. ¿Quiere decir esto que las acciones para prevenir el acoso son más eficaces a edades más tempranas? Bueno, creemos que en los conflictos que aparecen en edades que tan más tempranas son más fáciles de solucionar, pero también creo que es un programa educativo que
cuanto antes lo empecemos también va a ir dando frutos a lo largo de las siguientes etapas. Si empezamos desde que son muy pequeñitos, yo creo que ellos ya van aprendiendo a cómo gestionar y van teniendo esas estrategias que luego cuando sean más mayores también van a saber cómo aplicarlas, ¿no? O cómo actuar. Creemos que es importante empezar desde pequeñitos, pero luego continuar también, no olvidarnos, ¿no? Y esto también es algo que nos gusta mucho del programa, que es, pues eso, se prolonga mucho en todos los cursos, ¿no? Y incluso pues cuando son más mayores también. ¿De qué manera involucra Kiva a los maestros y a la escuela? Bueno, pues el programa, todos los maestros tienen una formación. Bueno, intentamos que al ser un cole Kiva, pues en Mas que Marena estamos todos todo el personal, tanto docente como no docente, somos conocedores del programa. Y el profesorado está pues muy motivado y muy involucrado porque al final vemos que al ser tan educativo pues vemos resultados, ¿no? Vemos que los alumnos pues tienen muchas estrategias, más estrategias de las que a lo mejor poseían antes. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos para adaptar y para implementar Kiva en España, fuera de Finlandia? Bueno, yo creo que al final es la formación del profesorado y adaptar a los contextos, ya no solo a nivel cultural, que es verdad que bueno, pues en España no somos exactamente igual que los finlandeses, pero al final dentro de diferentes coles también hay que adaptar a los diferentes contextos, ¿no? Porque también tenemos pues alumnos diferentes, ¿no? Entonces al final yo creo que es conocer muy bien el programa y conocer muy bien a nuestros alumnos para poder hacer una buena adaptación. Pues Camino Mascaró, coordinadora pedagógica de primaria del Centro Educativo Mas que Marena, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros.